Hola, ¿qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy les daré algunos consejos de cómo subir esto a rango 30. Sin más, vamos con el video. Stu actualmente es un brawler que está bastante bien. Y es que en esta actualización surgió un cambio de balance con su super. Y es que antes con su super podría cancelar los básicos de sus oponentes. Esto lo hacía un brawler bastante fuerte. Pero tras este cambio ahora ya no les puedes cancelar los básicos. Y este ha sido un gran cambio, ya que antes le hacía un gran counter principalmente a Frank y a Bibi, ya que le cancelaba muy rápido sus básicos. Pero aún así sigue siendo un brawler bastante bien, aunque ya sería un poco más difícil acercarse a los tanques. Stu se juega principalmente en casi la gran mayoría de modos, aunque le daré algunos principales modos, que son atrapagemas, balón brawl, supervivencia solo o dúo y asedio. En cuanto a estelares, yo recomiendo la segunda habilidad estelar en los modos 3 vs 3, ya que si sabes usar muy bien la super, terminarás teniendo vida infinita al lanzarte a los enemigos. La primera estelar yo la recomiendo principalmente en supervivencia, ya que actualmente es muy difícil subir esto en supervivencia, ya que en altas copas todo el mundo está usando actualmente primo, y es que será muy difícil, ya que todo el mundo se te lanzará. Por eso yo recomiendo la primera estelar ahí. En cuanto a gadgets, yo recomiendo el primero, ya que en esta actualización se anunció que saldrá el segundo gadget para Stu, así que por el momento sería el primero, ya que no lo han sacado, que ahorita te daré algún consejo de cómo usar el gadget de Stu. El gadget lo recomiendo que lo tires al iniciar la partida, ya que así tus aliados y tú podrán tener una mejor movilidad más rápida que el equipo contrario. Tíralo hacia atrás si ves que el equipo contrario tiene un lanzador o incluso un Mr. P, ya que lo terminarán destruyendo más rápido. Principalmente Stu se juega de lado, ya que así podrá tener un gran dominio. Principalmente Stu le gana a brawlers de poca vida. Un ejemplo son los lanzadores, que son Dynamite, Barley y Sprout. Otros brawlers que les puede ganar es Mortis, Spike y Byron. Y ahora hablemos de cómo jugar esto más en detalle en supervivencia. Y es que hay que tener cargada la super al iniciar la partida, ya que Stu nomás carga su super con un solo disparo. Y es que Stu no tiene mucha vida, así que hay que tener muchísimo cuidado, ya que actualmente todo el mundo está usando los tanques en supervivencia. Un tip que te doy al iniciar la partida: evita el centro, ya que no destruyes cajas muy rápido, por lo que habrá peleadores que podrán atravesar sus disparos. Un ejemplo es Tara e incluso el primo, ya que actualmente todo el mundo está usando el primo, por lo que no tendrás mucho daño, ya que le terminas cargando ulti al final. Este consejo es muy importante, y es que en supervivencia en altas copas tendrás que hacer team. Va a haber algunas partidas donde no será muy necesario hacer team, ya que habrá algunas ocasiones donde serán muy fáciles las partidas. Pero yo recomiendo que decidas muy bien con quién hacer team. Pero yo recomiendo que hagas team con Shelly, ya que actualmente todo el mundo está usando primo y ningún primo se matará hasta que todo el mapa ya se está cerrando, por lo que será muy difícil. Así que aliate con brawlers que puedan ganarle al primo y así podrá destruir uno por uno. También que no se te olvide que incluso con quien hagas team te puede traicionar. Por eso es importante que mantengas distancia con las Shellys o incluso otro brawler. Otros brawlers que te pueden destruir fácilmente son el primo y León, ya que si te enganchan muy bien terminarás perdiendo. Por eso es importante que mantengas distancia con los brawlers que hagas team. También es importante que observes hacia dónde se mueven los aliados, ya que incluso te pueden rodear para matarte. Por eso siempre ve hacia dónde se mueven los enemigos. Aquí les dejaré algunos mapas donde podrán jugar esto. Estos solo serán unos ejemplos, aunque si ven otro mapa bastante bueno para esto, podrían jugarlo también. Y estos serían los consejos de cómo subir esto a rango 30. Espero y les haya gustado. Suscríbete si quieres que siga trayendo más guías de cómo subir brawlers a rango 30.
sin más me despido, adiós.